Te damos las gracias por el tiempo que tú nos permites. Queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Hoy estamos reunidos aquí todos los hermanos juntos en tu iglesia, Padre Santo. Padre Dios, queremos darte las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que a través de su sangre fuera borrado todos nuestros pecados, pecado pasado, presente y futuro. Padre Santo, también quiero pedirte que tú siempre bendigas a esta iglesia, Señor, primeramente con tu palabra. Padre Dios, te pedimos por los hermanos que el día de hoy no pudieron participar. Cuídalos, por favor, por donde estén. Ayúdalos para que estén firmes siempre en la fe. Y qué mejor, Señor, permanecer en tu iglesia. Padre Dios, también te pedimos por la vida del pastor Eliseo, que ahora mismo está en la iglesia de A Coruña. Cuida, por favor, su vida. También, Señor, haz que de la boca de sus labios salga la palabra correcta. Ayúdalo, por favor, y pueda compartir también el Evangelio allá en la iglesia de A Coruña. Padre Santo, nosotros somos débiles, Señor. Ayúdanos, por favor. Día a día cometemos errores, pero Padre Santo, nosotros firmes en la iglesia y escuchando tu palabra, es quien nos da el alimento, Señor, y la fuerza para caminar día a día. Padre Dios, por favor, ayúdanos el día de hoy para poder aprender tu palabra y poder también hacer que pueda quedar grabado en nuestro corazón. Padre Dios, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, me voy a presentar antes. Soy el hermano Edgar. Yo recibí la salvación el 14 de septiembre del 2014. Ese día he podido comprender la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa obra tan maravillosa de haber derramado su sangre y a través de su sangre haber borrado todos mis pecados. No olvidemos que la Biblia dice, no, el único pecado por el cual podemos ir al infierno simplemente es el no creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese día pude volver a renacer espiritualmente y entender todo lo que Jesucristo había hecho. Escuché un seminario bíblico a través del pastor Pablo Núñez de la Iglesia de Madrid y desde ese entonces voy permaneciendo en la iglesia y siempre pido a Dios para que me dé las fuerzas de seguir adelante permaneciendo en la iglesia. Gracias a Dios también mi familia, mi esposo y mis 2 hijas, ellas también han entendido el Evangelio de salvación y pues hoy en día estamos juntos permaneciendo en la iglesia. También es una alegría el estar aquí en la iglesia de Segovia, una iglesia muy preciosa, ya que veo todavía hermanos permaneciendo en la iglesia y también hay algunos nuevos. De verdad, bienvenidos a los que vienen por primera vez. Lo mejor para nosotros es el estar juntos en comunión y poder aprender también la palabra. También estoy nervioso, muy nervioso porque es la primera vez que vengo aquí a la iglesia de Segovia. Por cierto, soy un hermano más, no soy un pastor, no soy un evangelista, pero bueno, simplemente trato de ser obediente a lo que el pastor Pablo me dice, ¿no? Me dijo, por favor, visita la iglesia de Segovia, entonces estoy aquí. Nervioso porque esta mañana me olvidé el paraguas, no sabía que aquí estaba un tremendo frío. Me olvidé el paraguas, me olvidé el cargador del ordenador pero todo. Son los nervios. Pero bueno, entendiendo que somos una familia en Cristo, pues yo creo que Dios mismo a través del Espíritu Santo será quien nos guíe. Entonces, hermanos, el día de hoy quiero que busquemos el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, por favor. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tiene? Vale. Voy a leerlo y me siguen ustedes, por favor. Dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Aquí hay algo muy importante en la última parte que dice el versículo 2, doctrina. ¿Lo entienden? Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí en la última parte, como decía, hay una palabra importante que dice doctrina. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que entender una doctrina verdadera, correcta, delante de los ojos de Dios. Hoy en día sabemos que hay muchas doctrinas que han sido inventadas por los hombres. Los hombres, a través de leer un versículo, a través de leer una palabra, empiezan ¿a qué? A inventar falsas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que tener la doctrina verdadera. Pero ¿dónde la vamos a aprender esa doctrina verdadera? En la iglesia. La iglesia, quiero recordarles que la iglesia es la reunión de los salvos. No es el edificio, no es el lugar, no es la construcción, sino la iglesia verdadera es la reunión de los salvos, de los renacidos espiritualmente. Iglesias hay muchas, infinidad de iglesias, pero no todas las iglesias son iguales. Nosotros, ¿qué hacemos? Estudiamos la Biblia para tener y conocer la verdadera iglesia. ¿Vale? No olviden, por favor, que la iglesia es la reunión de los salvos. ¿Vale? Y también al principio dice aquí, te encarezco, y luego en el versículo 2 dice que prediques la palabra. Dos palabras muy importantes. Te encarezco que prediques la palabra. Hermanos, nosotros después de recibir la salvación tenemos la responsabilidad y el deber de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nosotros después de recibir la salvación, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es correr. Correr, ¿pero dónde? Correr a nuestro alrededor, correr hacia nuestra familia, correr a nuestros vecinos. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas. ¿Qué son esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas son el Evangelio de salvación, la sangre de Cristo. ¿Sabes qué dice? Aquí te encarezco. Te pido por favor que prediques la palabra. Palabra verdadera, por favor, la palabra correcta. ¿Vale? Como sabemos todo, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos los hermanos? La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Pero, fuera de la iglesia, ¿qué hacemos? Nuestro deber, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. En la iglesia, dentro de la iglesia nos amamos los unos a los otros, podemos compartir, podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar alguna meditación que lo estemos haciendo en casa, pero fuera de la iglesia tenemos que llevar ese Evangelio, predicar las buenas nuevas. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, hasta el día de hoy, ¿he podido salvar un alma? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me pide? Tenemos que meditar individualmente en nuestro corazón. La Biblia dice lo siguiente: por sus frutos os conoceréis. ¿Realmente yo le estoy dando frutos como recién nacido? ¿Estoy dando frutos como Dios quiere? Debemos meditar en casa. Dios quiere que nosotros expandamos este Evangelio de verdad. ¿Vale, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, el propósito que Él tenía era el único: predicar el Evangelio. Ese fue su único propósito. La Biblia hace mención también que Él predicó el infierno eterno. El infierno eterno que sí existe. Y también hay la vida eterna. Pero Él, ¿qué hizo? El propósito que tuvo Él, el propósito de Dios, fue enviar a Jesucristo para que pueda predicar el Evangelio de salvación. Entonces nosotros, conociendo la Biblia y conociendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que tomar como ejemplo a Cristo. Muchos hombres de la Biblia, en el caso de Pablo,
El apóstol Pablo también fue uno de los que predicó por distintos lugares. Y no solo él, muchos hombres. Muchos hombres. El apóstol Pablo también pasó infinidad de aflicciones, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿vale? Entonces, ahora, por favor, quiero que busquemos San Marcos capítulo 1, versículo 38. San Marcos capítulo 1, versículo 38. San Marcos capítulo 1, versículo 38. ¿Pueden leer, hermanos? Yo sé que ustedes leen bien, entonces les voy a pedir que me ayuden, por favor, a la voz de 3. ¿Lo tienen? Si tienen, pues lean juntos, por favor. 1, 2, 3. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para eso he venido. Aquí dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto hemos venido. Todos los salvos somos misioneros. Hoy en día, claro, está considerado un misionero, ¿no?, que va a un lugar a predicar el Evangelio, pero nosotros también somos misioneros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido la palabra correcta, la palabra verdadera. Entonces, nuestro trabajo también es ser un misionero, uno quien lleve la palabra, quien pueda compartir. Pero, entre comillas, tenemos que tener la palabra correcta y verdadera. Eso es lo más importante. Y nosotros podemos compartir este Evangelio. Entonces es importante que nosotros también prediquemos. ¿Vale? Entonces predicar debe ser el propósito de nuestras vidas y también de nuestra existencia hoy en día. Es importante también recordar siempre que la responsabilidad que nosotros tenemos es salvar almas. Hoy en día muchas de nuestras iglesias van creciendo mucho. Hay muchos miembros. Es una alegría, sí, pero debemos examinar algo. De esa cantidad de personas que asisten a una determinada iglesia, ¿cuántos verdaderamente son salvos? ¿Cuántos? La multitud no interesa. Lo que interesa realmente son los salvos verdaderos. Los que de verdad están permaneciendo en la iglesia como dice Dios, como quiere Dios. Nunca veamos la multitud, veamos, como dice, ¿no?, la calidad. Veamos si realmente todos son salvos o simplemente una parte. Tenemos que ver eso. Y no solamente quedarnos aquí. Yo sé que Segovia no he hecho el recorrido en general de Segovia, pero creo que es un pueblo pequeño, ¿no? No sé cuántos habitantes tendrá, pero nosotros tenemos que tener el anhelo de predicar el Evangelio. ¿Sabían? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, hace mención a una mujer de nombre Lidia. Esta mujer tenía un anhelo en el corazón. Una vez que ella escuchó la predicación del apóstol Pablo, lo primero que ella hizo fue compartir ese evangelio a su familia, a su esposo. ¿Por qué? Porque ella tenía el anhelo de predicar, de rescatar una alma más, o tal vez muchas almas más. Pero ¿qué pasó? Dios, ¿qué hizo? Abrió el corazón de Lidia. Dios abre el corazón. Muchas veces nosotros podemos pensar, tenemos, sí, también, voy a predicar a tal persona, pero para esa persona, para predicar, estamos orando. Lo primero que tenemos que hacer también es orar para que Dios pueda abrir el corazón de esa persona al cual queremos invitar a un seminario, a un retiro. Tenemos que orar por esa persona. No simplemente es ir, hola, ven a mi iglesia, te invito. Tenemos que orar, doblar rodillas muy temprano y tener esa comunión directa con Dios a través de la oración,
por la persona al cual queremos invitar. Y Lidia lo primero que hacía era orar. Nosotros, al llegar a la iglesia, oramos a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer, a través de nuestra vida, nosotros también podemos evangelizar. A través de nuestra vida podemos rescatar almas. Nuestra vida también forma parte del Evangelio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es también seguir el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿qué hizo primero antes de llegar a conocerse con Dios? Lo primero que hizo fue orar, para que Dios pueda abrir el corazón. Porque en ese grupo en el cual estaba Lidia, no solamente estaba ella, sino estaba agolpado un grupo de mujeres. Pero Dios abrió solo el corazón de Lidia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Orar. Ustedes también, hermanos, llegamos a la iglesia o visitamos a una familia, visitamos una casa, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pedir a Dios para que Dios pueda orar ahí, pueda trabajar a través de nosotros y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y poder compartir la palabra. Es muy importante ello. Por favor, cuando lleguen aquí, oren a Dios, pidan a Dios qué hay preparado para el día de hoy, para mí, individualmente. ¿Vale, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Yo también lo he aprendido, la verdad. Yo también he aprendido. Poco a poco aprendemos, pero es importante. Ya les digo, nuestra vida puede hacer que nosotros también, a través de nuestra vida, podamos evangelizar. ¿Vale? Entonces, mis hermanos, leyendo el versículo, el libro anterior, el libro de San Marcos, que dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dice que en un lugar muy lejano, había un carpintero. Había un carpintero que le preguntaron, Señor, ¿cuál es su trabajo? El Señor respondió, dijo, mi oficio es arreglar muebles, pero mi trabajo verdadero es predicar el Evangelio. Él tuvo un oficio y un trabajo. Obviamente dentro del oficio está el trabajo, ¿no? Él era, este carpintero, arreglaba muebles, pero su trabajo, el trabajo principal de este carpintero era predicar el Evangelio después de haber recibido la salvación. Y este hombre dice que también todo lo que podía ganar, lo poco que ganaba, lo daba para predicar el Evangelio, lo utilizaba. Entonces, hay ejemplos por el cual nosotros también podemos aprender. Nuestro primer trabajo es predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque las personas, una persona X de nuestro alrededor nos va a dar elogio, va a decir, uy, esa persona, ¿cómo predica? No es así. Nosotros predicamos porque tenemos una orden que Dios nos ha dado. Predicar el Evangelio por distintos lugares. Pero nosotros siempre tenemos que ver algo. Tenemos que ver las cosas que hacemos para Dios. Tienen que agradar a Dios, no así a los hombres. Lamentablemente el hombre siempre quiere hacer las cosas agradando a los hombres, pero no así agradando a Dios. Entonces nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, este carpintero, su único propósito de este carpintero era predicar el Evangelio. No tenía otra cosa más. Nosotros, cuando empezamos a querer compartir el Evangelio, predicar a nuestra familia, no sé si les ha pasado, empieza a haber mucha aflicción, ¿no? Mucha aflicción dentro del hogar, dentro de la familia.
no es fácil. Si dentro del hogar, si nosotros estamos predicando el Evangelio, si hay aflicción, es porque Dios está trabajando con nosotros. Pero si no hay aflicción dentro del hogar o a nuestro alrededor, es porque no estamos llevando el Evangelio, no estamos predicando. Cuando predicamos hay aflicción. Eso también, hermano, tenemos que entender. Entonces vamos a buscar San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Voy a leer yo y ustedes me siguen. Dice lo siguiente. San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender nuestro Señor Jesucristo al cielo, dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también dio la orden de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos muy claro que en los países islámicos, comunistas, se prohíbe predicar el Evangelio. Es muy difícil. Si uno quiere predicar el Evangelio, hay mucho dolor, mucha aflicción. Está prohibido. También está prohibido estudiar la Biblia. Pero nosotros, pensando en esos países comunistas, islamistas, que es muy difícil que se pueda predicar el Evangelio, nosotros tenemos que pensar, aquí tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio nosotros. Nadie nos impide. Nadie. O alguien ha sido en algún momento perseguido por alguien por predicar el Evangelio. Nadie. Hoy en día podemos predicar libremente. Libremente podemos predicar. Muchas veces nosotros hay temor, ¿no? Tenemos miedo de poder compartir este Evangelio, pero no tenemos que tener miedo, para nada. No tenemos que ver lo que diga la persona X y diga, es un cristiano que me quiere compartir algo que es lo mismo. No tengamos miedo. Nosotros, sin temor, tenemos que predicar, porque es nuestra responsabilidad predicar a esa persona. Y qué mejor si es un conocido, si es un amigo. Tenemos que predicar, no tenemos que tener miedo en ningún momento. Podemos buscar Hechos, capítulo 4, versículo 17, por favor, al 20. Hechos, capítulo 4. Libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 4. Versículo 17 al 20. Hechos, capítulo 4, versículo 17 al 20. Hermanos, ¿pueden leer ustedes todos juntos, por favor? ¿Lo tienen? Sí. 2, 3. Y poniéndoles, Sin embargo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante nombre alguno en este nombre, y llamándolos desestimaron de ninguna manera bastasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muy bien. Aquí dice, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
nosotros recibimos el mandamiento de Dios de predicar. Por lo que podemos dejar, nosotros no podemos dejar de predicar, tenemos que predicar. Por ejemplo, nosotros, bueno, algunos, aquí ¿cuántos varones hay? Hay 3 varones mayores, bueno, 4, 5, 6, pero los que hemos prestado el servicio militar, los que hemos hecho, como se dice, la mili, sabemos que dentro de ese lugar hay un superior. Puede ser un general, un comandante, un capitán, un teniente. Pero si nosotros, sabiendo que ese superior es quien nos da la orden, y nosotros como soldados, ¿qué hacemos? Simplemente obedecer lo que él dice. Pero si hay un inferior, ya sea un sargento o un suboficial, nos dice, tú, soldado, tienes que hacer esto, y yo hago caso las palabras del oficial y no hago caso la palabra que me dijo, la orden que me dio el superior, ya sea un general, entonces sería algo incorrecto. Yo podría decir, pero es que el general me podría decir, pero ¿por qué tú no has hecho caso a la orden que te di? Y yo podría decir, me dio la orden el suboficial, uno inferior. Pero nosotros, Dios nos da una orden. Dios es ese comandante. Y nosotros simplemente obedecemos a Él. Él nos da la orden de predicar el Evangelio. Él nos dice, aquí como dice en la Biblia, porque no dejamos de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros tenemos que compartir. ¿Qué hemos oído nosotros? A través de un seminario, ¿qué oímos? La Biblia es historia, ¿no? Historia del hombre. Muchos lo consideran como un libro religioso. Pero la Biblia es la historia del hombre desde un principio hasta un final, en el cual estamos todos. Estoy yo, están ustedes, está todo el mundo en sí. Es la historia del hombre. Y dentro de esa historia, desde un principio hasta un final, hay una palabra muy importante que Dios nos hace mención, que es la obediencia. Dios quiere que le obedezcamos a Él. Un ejemplo muy claro, ¿no?, de obediencia. Hay muchos hombres, pero Dios le dijo que a Adán, en el huerto de Edén, simplemente le dijo que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la vida sí podía haber comido, de todos los árboles podía haber comido, pero él no obedeció. Pero al no obedecer, ¿qué consecuencias hubo? Eso lo tenemos claro, ¿no? Hubo muchas consecuencias malas. Entonces Dios quiere también obediencia. Dios quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Él nos da la orden de predicar, de expandir este evangelio, y nosotros tenemos que obedecer. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no hace excepción de personas. Por más que uno sea lo peor, el peor pecador, Dios igual aprecia esa alma, igual aprecia. Pero esa persona tiene que conocer el renacer de nuevo, el nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, hermanos, la obediencia también es muy importante. Muy importante. Si nosotros obedecemos, hay bendición. Si desobedecemos, hay maldición. Pero no veamos en la parte de obediencia y bendición la bendición económica, la bendición carnal. No. Veamos la bendición espiritual. No olviden que lo carnal, lo terrenal en este mundo, es momentáneo.
Pero en cambio, lo espiritual es eterno. Veamos eso, por favor, hermanos. ¿Vale? También, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de esta familia en Cristo, que Dios lo ha hecho, muchas veces, vuelvo a reiterar, nosotros queremos predicar a nuestra familia, a nuestros amigos, pero siempre el diablo trabaja, ¿no? El diablo es muy astuto. Pero ¿cómo trabaja? Tal vez a través de un amigo. Puede decir, no compartas, no prediques el evangelio, ¿para qué? O tal vez alguna persona puede decir, a mí, yo no quiero saber nada, yo estoy bien así. A mí no me prediques. Puede pasar esto, yo creo que les ha debido pasar. Alguna vez, no sé si les ha pasado, ustedes quieren predicar a un amigo, pero el amigo apenas se entera que quieres hablar de la Biblia, lo primero que hace es escapar y decir, hasta aquí, mi amistad se terminó contigo. Pero nosotros tenemos el deber de predicar. No hay otra. No hay otra. Tenemos que predicar. Tenemos que salvar esa alma. Podemos buscar Hechos, capítulo 5, ahí mismo estamos, el capítulo 5, versículo 29. Es un versículo corto. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Les voy a pedir que lean también a ustedes, por favor. ¿Lo tienen? Hechos, capítulo 5, versículo 29. Lean, por favor, juntos. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro, no olviden que Pedro fue un hombre que tenía bastante carácter, ¿no? Tenía bastante carácter. Dice aquí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios. Aunque el hombre esté en contra nuestra, aunque el mundo esté en contra de nosotros, nosotros tenemos que obedecer esta palabra. Obedecer a Dios. Y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. No quiero que se cansen, por favor, porque todo el momento digo predicar, predicar. Es que hoy el tema es predicar el Evangelio. Quiero que quede esa palabra predicar en el corazón de cada uno de ustedes. Tenemos que predicar, así como hemos leído al principio en el libro de 2 de Timoteo. Prediquemos el Evangelio. Hermanos, una pregunta. ¿Cuáles son los trabajos más importantes considerados en este mundo? Los médicos, ¿sí? Porque los médicos salvan vida, ¿no? Salvan vida. Los bomberos también. Es un trabajo muy considerado y muy respetado. ¿Por qué? Porque los bomberos arriesgan su vida para salvar otra vida. En cambio, si vemos desde la parte bíblica, para Dios, ¿cuál es el trabajo principal? Amar a Dios sobre todas las cosas. Predicar. Es el predicar el Evangelio. El trabajo, el oficio o la profesión más grande para Dios es el predicar el Evangelio. Un médico puede salvar una vida o alargar una vida unos 10, 20 años más. Sí, puede darle la oportunidad para que pueda vivir, pero eso es momentáneo, porque ese hombre igual tiene que morir. Pero si muere sin Dios, sin haber recibido la salvación, ¿dónde va a ir? ¿Cuál es su destino final? Nosotros tenemos que pensar eso. Su destino final será el eterno infierno si no ha conocido al Dios verdadero. Si no ha vuelto a nacer, como dice la Biblia. Pero nosotros, nuestro trabajo principal es predicar el Evangelio. Nosotros podemos salvar una vida
pero para la eternidad. Eso también tenemos que tener claro. Nosotros tenemos el mejor o la mejor profesión. Ya les digo, somos misioneros, llevamos la palabra. Entonces nosotros podemos dar vida a un alma muerta y dar vida para que tenga la vida eterna. Eso es importante. ¿Vale, mis hermanos? También el apóstol Pablo, este hombre fue un hombre antes considerado, ¿no? Uno de los grandes, ¿no? Saulo de Tarso. Sí, ¿verdad? Este hombre era uno quien perseguía a la iglesia, ¿no? Perseguía a los cristianos. Era un hombre muy diligente. Tenía la fuerza, tenía la capacidad de dirigirse de un sitio a otro, pero ¿cuál era su fin? Simplemente era perseguir a la iglesia verdadera, a los salvos verdaderos. Pero Dios, en su eterna misericordia, en su eterno amor, ¿qué hizo? Cambió a Saulo, ¿no? Cambió de Saulo a Pablo. Antes un hombre considerado el más grande, visto por los hombres, el grande, uno de los mejores, pero después llega a ser el más pequeño, el insignificante delante de los hombres. Una cosa muy pequeña. Él se consideraba de esa manera. Hubo un cambio rotundo, porque él de verdad conoció al Dios verdadero. Y su única misión era llevar el Evangelio por distintos lugares. No simplemente se quedó en un sitio, sino caminó por distintos lugares. Nosotros también tenemos que caminar por toda Segovia, por lo menos un fin de semana o por las noches, aunque ahora está un poco complicado, ¿no? Por esto del invierno, ¿no? Y todos están en casa. Pero hagamos lo posible por buscar esas almas. Pero Dios también nos pone delante, ¿no? Delante de nosotros a quién predicar. ¿Por qué? Porque si nosotros anhelamos y queremos predicar a alguien y pensamos y decimos, pero ¿a quién puedo predicar? ¿A quién puedo compartir esto? Pero hay ese anhelo en el corazón. Dios ve eso, Dios ve el corazón. Dios mismo nos pondrá a la persona a quien podamos evangelizar. Experimenten, hermanos. Y claro, orar también es muy importante, ya les digo. Debemos orar. ¿A que sí, hermanos? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a buscar el libro de Hechos 20, estamos ahí mismo, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. ¿Lo tiene? Vale, les voy a pedir también que lean, por favor, a ustedes que leen bien, ya les digo. 2, 3. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí importante, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El apóstol Pablo dijo que no estimaba ni su propia vida, porque sabía que había algo más valioso que su vida, que era predicar el Evangelio y testificar la gracia de nuestro Dios. Nosotros, cuando participamos en la predicación, podemos decir que estamos haciendo el trabajo más valioso. El trabajo más valioso para Dios. También nosotros
nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿a quién puedo predicar? ¿A quién puedo predicar? Vuelvo a reiterar, primero está nuestra familia, ¿no? ¿Cuántos ya han evangelizado a su familia? No lo digan, solo guarden en su corazón. ¿Cuántos ya han evangelizado a sus amigos? ¿Cuántos ya han evangelizado a su esposo? ¿Cuántos ya han evangelizado a sus vecinos? Yo siempre pienso esto cuando dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Realmente los que hemos recibido la salvación y estamos caminando, agradando a Dios, de verdad dan muchos frutos. Lo he podido ver en algunos hermanos, no quiero decir la iglesia, nada, pero he visto que muchos hermanos han dado muchos frutos hoy en día. Pero frutos verdaderos, frutos buenos. Entonces yo también me hago la misma pregunta. Como el pastor Pablo Mundo dice en algún ejemplo, señala, pero 3 dedos me están señalando a mí. Edgar, ¿tú a cuántos has evangelizado? Siempre lo pienso, de verdad. ¿A cuántos? ¿Cuántos frutos he dado yo? Desde el momento que he recibido la salvación hasta el día de hoy, ¿cuántos frutos he dado? De verdad lo medito siempre. Y siempre examino, de verdad, ¿tengo la fe verdadera? De verdad, el Espíritu Santo que mora en un salvo está en mí. Nosotros también, ustedes también tienen que meditar. Los seminarios bíblicos que se realizan en otras iglesias es para examinar nuestra fe, ¿no? Muchas veces podemos decir, pero un seminario bíblico, otra vez asistir. Si ya lo conozco, si ya recibí la salvación, si asisto a la iglesia. Pero no piensen así, sino que en los seminarios bíblicos, si no tienen invitados, es importante participar uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros a través del seminario bíblico examinamos nuestra fe. ¿Realmente soy salvo según la Biblia? Entonces, los seminarios tienen un propósito. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, si en algún momento hay también algún seminario aquí en la iglesia, pues asista. O si hay algún seminario que se enteran que hay en algunas otras iglesias que están por aquí cerca, creo que está aquí colgado Villalba, ¿no? Visite. Es importante también. ¿Vale, mis hermanos? Entonces el apóstol Pablo, como les decía, él no estimaba, decía, como dice la Biblia, no hemos leído aquí en el libro de Hechos, decía, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas veces también una persona oró diciendo a Dios, Señor, ayúdame a evangelizar a mi familia, ayuda a evangelizar a mis amigos. Él oró de esa manera, pero en el transcurso de su oración, ¿él qué hizo? Él se dio cuenta que quien debería predicar ese evangelio era él mismo. Muchas veces nosotros podemos pensar y decir que venga alguien para evangelizar a esta persona, ya que yo no puedo.
Pero no. Quien está más cerca de esa persona es uno mismo, ¿no? Y no es necesario que venga de otro sitio para poder evangelizar a esa persona. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Hermanos, dentro de lo que es el predicar el Evangelio, ha habido también en muchas ocasiones cuando algunos empiezan a escuchar bien la palabra, ¿no? Se les predica, escuchan bien el Evangelio, entienden bien lo que es la salvación, entienden bien lo que es la cruz, entienden bien que tienen que volver a nacer, pero de pronto, en ese transcurso de tiempo, en ese recorrido, van cambiando de opinión. Van cambiando de opinión según su pensamiento, según su idea. Y dicen, de verdad esto no creo. Pero ¿por qué será esto? ¿Por qué esta persona pensará de esa manera después de haber recibido la salvación? Después de haber entendido el Evangelio. ¿Será porque alguien puede ser que esté metiendo ideas en la cabeza de esta persona, diciéndole que esto no es lo correcto? Muchas veces han habido casos. Alguna vez un amigo recibió la salvación muy bien, escuchó muy bien, pero la esposa no había recibido la salvación. Ella no conocía la palabra correcta, pero participaba en una iglesia X. Entonces la esposa, ¿qué hizo? Él quiso compartir a su esposa el Evangelio de Salvación, pero ella tuvo más fuerza que él. ¿Pero por qué será esto? Era porque este amigo entendió lo que es la salvación, pero no permaneció en la iglesia. Y poco a poco se fue debilitando al punto de caer, como se diría, en las garras de la esposa. Este amigo hoy en día participa en otra iglesia. Parecía que había entendido bien, pero lamentablemente no fue así. Este amigo fue donde la mujer. Él, que quería predicar a su esposa, que quería salvar su alma, al final pues fue agarrado por las garras de la esposa. ¿Por qué? Porque él ya tampoco venía a la iglesia, no participaba en la iglesia. Entonces él se fue debilitando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Tenemos que estar aquí aprendiendo la palabra. Yo creo que el pastor Eliseo también se sacrifica mucho por preparar la palabra. Entonces nosotros, qué mejor aprender juntos en la iglesia. Yo de verdad me gustaría que siempre estén aquí en la iglesia aprendiendo juntos, y qué mejor creciendo también. Creciendo. Nuestro único alimento es la palabra, no hay otro. De lunes a viernes trabajamos, miércoles también, participen los miércoles, es importante. Hermanos, ¿podemos buscar el libro de San Juan, por favor? San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 46. San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 46. Aquí vamos a ver cómo se puede predicar a una persona con prejuicios
mediante estos versículos vamos a ver la historia de Natanael, ¿vale? Dice San Juan capítulo 1 versículos 45 y 46. Voy a leer, ustedes me siguen. Dice lo siguiente: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hablado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Aquí, algo muy importante: ven y ve. Natanael tenía muchos prejuicios, pero Felipe le predicó de manera muy sabia. Simplemente le dijo: ven y ve. Algo muy importante: ven y ve. Nosotros, cuando invitamos, simplemente le decimos: asiste, por favor, asiste a la iglesia, vas a poder conocer a algunos hermanos. Simplemente ven y ve. Muchas veces nosotros, hermanos, el momento de predicar, vuelvo a reiterar, de predicar el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es orar por esa persona, orar por esa alma. Se apagó el ordenador. Dijo hasta aquí. Estoy cansado, dijo, ya no quiero, no sé, creo que es hora, ¿no? No, ¿verdad? Sí, es pronto, claro. Hoy es una de mis experiencias más, ¿cómo se diría? Una anécdota más impresionante, de verdad. Entonces, hermanos, nosotros, muchas veces puede haber prejuicios. Algunos pueden decir: ¿para qué voy a ir? No, a mí no me interesa. Pero simplemente nosotros invitamos: ven y ve. Alguna vez en los seminarios bíblicos, cuando se realiza, en algunas iglesias hay muchos invitados y en algunos pocos. Vale, estábamos en el libro de San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo, versículo 45 y 46, que decía, voy a leer otra vez para no... Aquí. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Aquí. Natanael tenía prejuicios y Felipe le predicó de manera muy sabia. Simplemente le dijo: ven y ve. Por lo que Natanael se encontró con Jesús directamente y fue cambiado. Aunque con mis palabras no puedo mover el corazón de una persona, por lo menos puedo guiarle a la palabra. La predicación de ven y ve es una buena manera de predicar a las personas que tienen prejuicios. Cuando uno se encuentra con Jesús directamente, tiene la oportunidad de recibir la salvación grande de Jesucristo. Entonces, decir la palabra ven y ve es una buena manera de evangelizar, así como decía la Biblia. En el libro de Lucas dice: en cualquier casa donde entréis, decid paz sea en esta casa. Esto significa que debemos tener el corazón activo. Aunque no me pregunten, yo debo predicar de manera activa el Evangelio.
Esta palabra activa también es muy importante, ya que esta palabra lo tenía plasmado en su corazón Pablo. Él predicaba de manera activa y no simplemente de manera pasiva. Entonces nosotros también tenemos que predicar de esa manera, movernos a todos los sitios para predicar el Evangelio. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 11, dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que estén en peligro de muerte. Esto también es muy importante. Si no lo buscamos, por favor, Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Proverbios, capítulo 24, versículo 11, por favor. Proverbios, capítulo 24, versículo 11. ¿Lo tiene? Voy a leer yo aquí que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y el versículo 12 dice: porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Entonces nosotros tenemos que librar a aquellos hombres que están yendo a la muerte. Tenemos que salvarlos. ¿Salvar cómo? A través de predicar el Evangelio. Aquí dice: libra a los que son llevados a la muerte. O sea, la muerte es el eterno infierno. Y dice: salva a los que están en peligro de muerte. Y en el libro de Romanos, busquemos Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15. ¿Lo tiene? Que dice lo siguiente. ¿Puede leer, por favor? Romanos, capítulo 10, versículo 15. 2, 3. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La predicación no simplemente es por la boca. Sí, la boca puede hacer la invitación, pero lo más precioso para Dios, ¿qué son? Nuestros pies. Porque a través de nuestros pies podemos hacer un recorrido largo, visitar casas, visitar amigos. Entonces para Dios es muy importante los pies. La boca sí forma parte de predicar, será para invitar, pero lo más precioso delante de los ojos de Dios son los pies. Con los pies podemos ir de un sitio a otro. Pablo, nuestro Señor Jesucristo, los profetas, algunos hermanos en Cristo que hacen mención en la Biblia, caminaban bastante, caminaban mucho para llevar el Evangelio. Y no solamente, ya les digo, en un solo sitio, sino en todos los lugares. Entonces los pies son algo muy importante para aquella persona que quiere predicar el Evangelio. ¿Vale? Podemos buscar, hermanos, Primera de Corintios, por favor, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. ¿Lo tiene? Vale, lo podemos, yo voy a leer, ustedes me siguen. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Hermano, esto aquí, ¿no? Como el apóstol Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El propósito del seminario bíblico es salvar almas, dar a conocer, primero, historia, dar a conocer que cómo nosotros podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Lo primero que se trata en el seminario bíblico es, primero, ¿no? El primer día, lo que es, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente la Biblia es verdad? Luego vamos aprendiendo también el huerto del Edén, el arca de Noé, vamos aprendiendo también sobre el pueblo de Israel, vamos aprendiendo sobre el pecado, y al final vamos aprendiendo sobre cómo resolver este problema de pecado, cómo poder recibir la salvación. Entonces el propósito de los seminarios es también predicar la palabra a través de la Biblia. Primero, hacer conocer que Dios existe, mostrando evidencias claras para poder creer que la Biblia es palabra de Dios. Y si alguno en el plan de Dios recibe la salvación, pues es algo muy hermoso, ¿no? Ya que todos los hermanos nos sentimos muy felices, muy felices. Entonces, Dios, en su eterno amor, tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros, ya les digo, iglesias hay muchas, hay un montón, pero tenemos que conocer la iglesia verdadera, la iglesia donde se predica solamente la Biblia. Podemos buscar 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Perdón, hermanos, Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Pueden leer, por favor, ustedes? Pero tenían El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también amamos. Gracias. Dice aquí, pero tenemos el mismo espíritu de fe. Todos los nacidos tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, y una misma fe. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros hemos creído lo que hizo Cristo en la cruz, y luego tenemos que hablar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cómo Dios cambió nuestras vidas. Cada uno tiene un pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado. Algunos tal vez un pasado bueno, algunos tal vez un pasado muy malo, no lo sé. Yo especialmente tenía un pasado extraño, un pasado raro.
Yo creía de manera rara en lo que mi pensamiento siempre era en la reencarnación. Yo antes pensaba, quería reencarnar en un ave, poder volar, ser libre. O sea, era mi ignorancia, ¿no? Una ignorancia no según la Biblia. Pero después de recibir la salvación, estaba muy equivocado. Así como el pueblo de Israel, en mi ignorancia no conocía nada. Pero después, sí. Hoy en día puedo dar gracias a Dios en todo momento por lo que hizo en mi vida. Hoy en día no me preocupo ya por nada. Antes me preocupaba por la muerte. Decía, después de la muerte, ¿dónde voy? Uy, no quiero morir, yo quiero vivir muchos años más. Pero, escuchando el seminario, entendiendo la Biblia, aprendiendo la Biblia, pues hoy en día no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sé dónde voy. Si tengo que partir mañana o ahora mismo saliendo, sé dónde voy a ir. No hay preocupación. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que compartir esto. Debemos compartir. También, hermanos, es importante el poder predicar el Evangelio de forma repetitiva. No solamente, muchas veces nosotros cuando invitamos a alguien, tiramos la toalla, como se dice. Esa persona no quiere escuchar. Yo el año pasado he tratado de invitar a esa persona, pues hoy en día no creo que quiera. Si voy, tal vez va a ser perder el tiempo. Podemos pensar de esa manera, pero es importante nosotros insistir, insistir e insistir de forma repetitiva. Vamos a ver en la Biblia en qué parte nos hace mención el insistir en repetir, ¿vale? Busquemos el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículos 36 y 37. San Juan, capítulo 1, versículos 36 y 37. Que dice lo siguiente, ¿lo tienen? San Juan, capítulo 1, versículos 36 y 37. Les voy a leer yo. Dice lo siguiente: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora el versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos versículos, los cuales hemos leído, hace mención dos cosas. En el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios, una vez. En el versículo 36 dice: he aquí el Cordero de Dios, dos veces. En el 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí hace Felipe y Andrés creyeron y siguieron a Jesús por la predicación repetida. Podemos ver que Juan dijo estas palabras. El apóstol Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y luego, he aquí el Cordero de Dios. Entonces es importante nosotros, para evangelizar, no rendirnos. Repetir, repetir y repetir. Invitar, invitar e invitar. No hay otra. Ya les digo, no tiremos la toalla. No digamos o no pensemos que esa persona seguramente no querrá escuchar más. Tenemos que seguir insistiendo. ¿Vale, mis hermanos? Vamos a ver ahora, busquemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 11.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Podemos leer esto de forma alternativa, o sea, primero yo y ustedes juntos otro versículo. ¿Les parece? Vale. Primera de Corintios, o Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos desde el versículo 23. Desde el 22 vamos a leer. Voy a empezar yo y luego ustedes continúan, ¿vale? Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Somos hijos de Cristo, como si estuviera robado, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este versículo lo podemos leer todos juntos, por favor, el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí en este libro podemos ver, ¿no?, las aflicciones que pasó el apóstol Pablo por predicar el Evangelio. Hace mención muchas veces peligros, peligros, peligros y peligros y más peligros. Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente: meditar esta palabra, peligros. Nosotros estamos pasando peligro por predicar el Evangelio. ¿Tenemos, alguien nos los impide? Yo creo que no, nadie nos los impide y tampoco estamos en peligro. Podemos predicar libremente y fácilmente. Pero el apóstol Pablo sufrió infinidad de peligros. En el versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él tenía mucha preocupación. Esa palabra preocupación también es muy importante. No olviden que en el libro de Hechos también nos hace mención, ¿no?, en el capítulo 16 o 15, si no me equivoco. Mejor lo buscamos. Hechos, capítulo 16, creo. Vamos a buscarlo. Hechos, sí, capítulo 16, versículo 5. ¿Lo tienen? Hechos, capítulo 16, versículo 5. Este versículo léanlo ustedes, por favor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Primero él dice preocupación por las iglesias, en el libro de Segunda de Corintios. Después de sufrir aflicción para predicar el Evangelio, preocupación por las iglesias. Pero aquí, en su segundo viaje misionero, dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Él, ¿qué hacía? Él llevaba el Evangelio predicando, pero también a la vez confirmaba la fe de los hermanos. ¿Realmente estos hermanos están en la fe? Él veía eso. Y la alegría que él tenía también era, dice que aumentaban el número cada día. Confirmaba su fe y también a la vez esa fe que permanecía en aquellos que han recibido la salvación
según la Biblia, daban muchos frutos. ¿Por qué? Porque tenían una fe verdadera. Y el Espíritu Santo de Dios, que mora en ellos, trabajaba para predicar el Evangelio. Es por eso que crecía la iglesia. Hermanos, hoy en día estamos en los últimos tiempos, ¿no? Ya no falta nada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, día a día, cometemos errores. Día a día. Este cuerpo, esta carne no es perfecta, pero en su segunda venida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también salvará este cuerpo. Y seremos perfectos igual a Él, como dice la Biblia. Hermanos, nosotros, por favor, no desmayemos, sigamos así, sigamos predicando el Evangelio. Y los que todavía no han entendido lo que es la salvación según la Biblia, vuelvan a escuchar otra vez el seminario o hagan consulta con el pastor. Y por favor, examinen su fe, eso es importante. Y por favor, no olviden que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es quien trabaja, el Espíritu Santo es quien nos guía. Él es nuestro ayudador. Hermanos, yo de verdad estoy muy agradecido con Dios, pero dentro de su propósito el ordenador también ha fallado. Me he ido por la tangente, como se diría. Pero de verdad, hermanos, eso que todo tiene un propósito. ¿Será que Dios quiere que me prepare mucho más? Mucho más. Entonces, y esto lo puede tachar simplemente la Biblia. yo lo veo de esa manera. Entonces, hermanos, por favor, sigamos predicando el Evangelio, sigamos así juntos y espero los podamos ver en el retiro de invierno. Espero puedan invitar también almas, y los que no puedan, pues también estarán. Algunos no podrán por distintos motivos, ya sea el trabajo, pero yo sé que su corazón estará ahí, estará presente ahí, y ellos estarán orando también para que el retiro pues salga bien según el plan de Dios. Antes de terminar, quería presentarles un pequeño vídeo, pero si no, antes de terminar, oramos juntos. Oramos juntos, hermanos. Después vemos el vídeo, ¿vale? Oramos. Bien, Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Padre Santo, muchas veces se nos hace difícil el poder predicar, el poder compartir tu palabra, el poder rescatar almas, Señor. Hay veces nosotros somos perezosos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a que este corazón sea humilde, sencillo, así como fuiste tú, Padre Santo. Sabemos que en ti no había pecado alguno ni mancha alguna, Señor, pero tú tuviste mucha misericordia por cada uno de nosotros. Nosotros que no nos merecíamos nada, Señor, tú tuviste que morir en esa cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Padre Santo, ayúdanos, por favor, a que nosotros también podamos orar, Señor. Muchas veces también la oración se hace muy difícil, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Padre Santo, pero ayúdanos, por favor, a orar, a tener esa comunión directa contigo, Señor, a poder doblar rodillas, y qué mejor, Señor, derramar lágrimas para poder evangelizar y predicar mucho más, Señor. Padre Santo, por favor, manténnos siempre firmes en la iglesia, manténnos siempre firmes en la fe, para que nosotros también estemos siempre ahí, Señor. Estemos siempre firmes, Señor. Padre Santo, también ayúdanos a poder participar en tu palabra los miércoles, los estudios bíblicos, y qué mejor los domingos, Señor. Nosotros siempre esperamos este alimento, el alimento espiritual, Padre Santo. Ayúdanos, por favor. Ayuda también al pastor Eliseo para que pueda tener un pronto retorno sin ninguna novedad mala, Padre Santo. Ayuda a esta iglesia y por favor bendice siempre primeramente con tu palabra. Ayuda a cada uno de los hermanos.
y a los hermanos que no pudieron participar por distintas situaciones, cuídalos por favor y que nunca se debiliten en la fe. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vale, hermanos, ahora vamos a ver un pequeño video. Yo creo que algunos lo habrán visto y los que no, pues es bueno volver a ver. Y yo creo que también les ayudará mucho para que les animará, para que puedan predicar con mucho más fervor el Evangelio. ¿Vale? ¿Qué hace bueno? Mientras ponen el ordenador, vamos a cantar una última alabanza. Es el número 136. Dentro, por favor. 136. ¿Lo tienen? ¿Han visto este vídeo, hermanos? ¿Algunos? Esto les ayudará y a que se pueda predicar con más fervor, pero es una misión que se hizo en África. We will continue to preach the gospel because we cannot stop, because Africa have to be saved. It is our duty, it is my burden, and I think there is no rest until I die.
El pastor Fabri, quien fue el compañero más cercano del pastor Boa, viajó por todo el continente africano para predicar el Evangelio. Pray too much and casting demons. Sometimes when I walk in the church, people begin to fall. So when somebody I see can sit in my chair after he remained in health and he recovered his health, the 12th of November 2010, I cannot forget that day. I'm ready to die for that hospital. 올 2월 달에 갑자기 그 보건 목사한테 전화가 왔어요. 울면서 파브리스 목사가 죽었다고. 당뇨병이 심해져가지고 도저히 살 수 없는 그런 상황이라서 자기가 죽을 걸 알고 나 주님한테 돌아간다. 그러면서 마지막으로 그 형제들한테 계속 복음을 전하라고 이렇게 3번이나 말을 하고 그리고 이제 주님이 데려가셨다고 그래요. 감사합니다. Hasta su último aliento, el pastor Fabri nos animó a predicar el Evangelio hasta que muramos. 정말 복음을 위한 수고라던가 헌신에 일하던가 사랑이라던가 그런 것을 정말 잘하셨구나. 그냥 들으면서 말이 없는 거예요. Un invitado especial vino el primer día de la misión. 저기 이번 주 월요일 날 구원받은 Además, pudimos escuchar el testimonio del pastor Abel, que solía perseguir nuestra iglesia y llamarla una secta. Ça fait 40 ans que je pensais servir Dieu. En sciences économiques à l'université Orléans, j'avais pensé rencontrer Dieu. Tous les diplômes de formation dans les instituts théologiques, 3000, 5000, j'ai formé des pasteurs. Et qu'on me dise, il y a une semaine, et que je reçois, il y a une semaine, que tout se travaille. Las lágrimas de dolor del pastor Abel tocan nuestros corazones con un poderoso mensaje. El pastor Abel se declara a sí mismo un bebé recién nacido en Cristo, renunciando a su posición y empezando a aprender sobre la Biblia desde el principio. Alrededor de 300 hermanos y hermanas recién nacidos por este retiro esperan en la fila para la ceremonia del bautismo. A través de los sacrificios y sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas en África, mucha gente se salvó del infierno. Todas y cada una de las almas son ciertamente preciosas ante nuestro Señor. Nuestro equipo de misión también visitó la tierra para el Centro de Misión de África. Este es el lugar donde se establecerá el Centro de Misión de África, que era el sueño del pastor Fabritz. Aunque no sabemos lo que nos espera, cuando la construcción esté terminada, el Evangelio será predicado con más fervor desde el Centro de Misión a todo el continente.
Entonces, cámara de acción. Nada, mis hermanos, como hemos visto el vídeo, algunos lo han visto y algunos lo han visto por primera vez. Como decía el pastor, ¿no? Que no conocía a Dios verdadero. Él tenía diplomas, había predicado a muchos pastores, pero al final nació de nuevo, ¿no? Según la Biblia, como dice. Y después el segundo paso, que es el bautismo. Primer paso, recibir la salvación. Segundo paso, el bautismo. Entonces este pastor hoy en día, bueno, en ese entonces estaba llevando a muchos hombres al eterno infierno, porque no tenía conocimiento verdadero de la Biblia. Pero después de recibir la salvación, él cambió. Como decía, ¿no? Un niño nuevo, empezando a gatear, a poquito a caminar y aprendiendo la Biblia. Entonces, el grupo de misión de los hermanos de Corea también hace un sacrificio grande en predicar el Evangelio a distintos lugares. Y también hay personas en su humildad que Dios abre el corazón y reciben la salvación y luego se bautizan. Como vieron, ¿no? Entonces, hermano, mucho ánimo. Nosotros también, algún momento, qué lindo sería visitar algunos sitios así, que son países muy humildes, muy sinceros, muy sencillos, y pues Dios ha permitido a este grupo de misión viajar. Pues nada, mis hermanos, muchas gracias y ánimo a todos. Gracias.